El examen semiológico de los nervios craneales es un capítulo de la neurosemiología sumamente interesante y tiene el agradable elemento de poder llegar a diagnósticos bastante precisos desde el punto de vista de la anatomía del paciente y las lesiones anatómicas, sencillamente con una interpretación correcta del déficit neurológico, ya sea motor, sensitivo o sensorial que hallemos. Vamos a abordar el tema con el objetivo de conocer las técnicas del examen semiológico y de los nervios craneales y sobre todo de valorar el resultado de dicho examen, una adecuada interpretación. Para eso vamos a hacer primero, y es fundamental, en cada par craneal un breve repaso anatómico. Debemos aclarar que la charla de hoy no se ha de centrar en anatomía. Este repaso anatómico es fundamental que cada uno lo haga si no tienen una noción precisa de las estructuras, ya que es a partir de ello que vamos a poder tener resultados positivos en la semiotecnia de la evaluación. Por último, vamos a ir a la realidad en cuanto al sistema nervioso central, en que las lesiones de los pares craneales habitualmente no se encuentran solas, sino combinadas con alteraciones muchas veces en las vías largas que atraviesan el tronco encefálico, que en muchos casos se manifiestan como síndromes alternos, es decir, alteraciones motoras, sensitivas o sensoriales de un lado del cuerpo y otras del lado contralateral, justamente cuando la decusación de las vías nerviosas hace que una región distal del organismo se afecte de modo contralateral. Comenzaremos entonces por un orden con el nervio olfatorio. Recordemos que todo esto comienza en la mucosa olfatoria y esos múltiples filetes nerviosos llegan al bulbo olfatorio a través del hueso etmoides, de la lámina cribosa del etmoides. Es importante este recuerdo, ya que una de las causas que hay que pensar en una alteración de la vía olfativa, y ahora vamos a ver cómo se llaman, puede surgir luego un traumatismo por una fractura a nivel de la lámina cribosa del etmoides, que separa a este nivel endocráneo de exocráneo de las fosas nasales, ¿sí? Bueno, luego continúa con las cintillas olfatorias hacia los centros principales. La evaluación sencillamente es, como siempre, con la anamnesis primero. El paciente puede referir una pérdida del olfato parcial o total, y hay otras manifestaciones como alteraciones en la calidad de ese olfato. Por ejemplo, en pacientes psiquiátricos pueden manifestarse la sensación de olores desagradables, se denomina cacosmia, olores que percibe el paciente pero sin una realidad objetiva exterior. El paciente neurológico, no psiquiátrico, va a hablar de hiposmia si tiene menor sensación de los olores, o anosmia si directamente no las tiene. Debemos hacer el examen, por ejemplo, obstruyendo una de las narinas, no como en este caso, sino con los ojos cerrados del paciente para que no sepa lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, cierre los ojos, espere un segundito, preparamos un recipiente, un pequeño frasquito que puede contener, por ejemplo, café, granos de café o café molido, o también podría tener alcanfor. Existe la posibilidad de hacerlo con alcohol, que es algo que en los consultorios tenemos siempre a mano, pero el hecho de ser irritativo sobre la mucosa hace que no sea la vía preferible. Entonces,
cierra los ojos el paciente, obstruimos una narina, le acercamos el recipiente y le preguntamos, ¿siente algo? Si en tal caso, dígame qué siente. Y el paciente nos va a referir normalmente el olor, el reconocimiento de este olor. Luego lo hacemos obstruyendo la otra narina a ver si ocurre lo mismo. Debemos tener presente que puede haber falsos negativos en la búsqueda de una hiposmia o una anosmia por el paso del aire inspirado de una fosa nasal a la otra a través de la rinofaringe. Entonces debemos ser cautos porque puede haber también falsos negativos, es decir, perdón, falsos positivos, es decir, positivo para hiposmia, negativo respecto a la sensación referida del paciente. Entonces, debemos también tener en cuenta diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, un paciente que refiere pérdida del olfato, pero vemos a través, fíjense, esta es digamos, la puntita de la nariz, acá está el espacio entre la fosa nasal derecha y de izquierda, estamos con un rinoscopio, un espéculo en realidad, y vemos esto negro, que es una solución de continuidad en la mucosa rosada, pasa de un lado al otro, una perforación del tabique. Aquí debemos, si también hay regiones pálidas en la mucosa, pensar en isquemia, por ejemplo, la intoxicación crónica con cocaína. Fíjense también en esta radiografía, como llama la atención, parece una imagen simiesca, pero en realidad es por la pérdida del tabique por lo menos parcial. Si pasamos a la vía óptica, al nervio óptico, a la visión, debemos tener en cuenta que son varios los elementos que debemos evaluar. Por un lado, el campo visual, por otro lado, vamos a ver los reflejos pupilares y por otro lado, la agudeza. Vamos a volver a cada uno de ellos. Con respecto a la agudeza, ya son muy conocidas las tablas que había en algún momento ideado Snellen, tablas que pueden tener letras, pero debemos siempre asegurarnos que el paciente sepa reconocerlas, que sepa leer. Para cuando el paciente no sabe leer, por ejemplo, para un niño se podría utilizar dibujos, imágenes conocidas, la casita, la flor, la persona caminando, el sol, el auto, el pájaro, y que vayan guiándonos sobre cuál, con un ojo y con el otro y con los dos juntos. Se debe evaluar de las tres maneras para poder tener más precisión de qué le está ocurriendo en este tipo de tabla, para donde está abierto el arco, la U, en este caso para abajo, aquí para la izquierda. Bueno, el paciente nos va diciendo de qué se trata. En cuanto a algunas alteraciones como el astigmatismo, el paciente va a ver borroso alguna de las líneas según el arco deforme en la córnea. En cuanto al campo visual, es fundamental recordar la anatomía de la vía visual. Acá tenemos los ojos, ¿sí? Y tenemos un esquema en que nos cuenta cómo la retina de un lado, en este caso la retina es temporal, porque está del lado temporal, no del lado nasal de este ojo. Retina temporal, a través de la pupila le vienen las imágenes del lado opuesto, es decir, del campo nasal. Retinas temporales, retina temporal, ve lo nasal. Al revés que la retina nasal ve la imagen externa o del campo temporal. Cuando hablamos de pérdida del campo visual, hablamos de pérdida temporal o de pérdida nasal, refiriéndonos siempre al campo. No nos referimos a la retina, sino que hablamos de qué es lo que no ve el paciente. Fíjense si estas rayitas nos marcan dónde puede haber una
lesión. Si cortamos, por ejemplo, se lesiona la vía óptica a nivel del nervio óptico, por supuesto va a tener pérdida de las fibras sensoriales que vienen desde la retina temporal y también las que vienen desde la retina nasal. Por lo tanto, la pérdida visual va a ser completa. Pero fíjense que luego del quiasma óptico, donde se cruzan las vías nasales de un lado y del otro, fíjense que aquí ya se junta la temporal de este ojo, la retina temporal me refiero, con las fibras que vienen de esta línea entera, las fibras nasales del otro. Por lo tanto, si hay una lesión a este nivel, vamos a tener pérdida de la retina temporal de este lado y pérdida de la retina nasal. Ambas miran para el lado opuesto, por lo tanto, la pérdida del campo va a ser un campo temporal para este ojo y un campo nasal para este otro. Esto hablamos entonces si hay medio campo, todo lo que está de este lado del paciente, ¿sí? hacia el centro de nuestra imagen, para donde el paciente no ve, va a ser una hemianopsia, pero fíjense cómo va a ser la imagen, como aquí arriba, ¿sí? El paciente no va a ver de este lado, ¿sí? Una hemianopsia homónima, porque de ambos ojos para el mismo lado, ¿sí? Y en este caso, si esto es la derecha del paciente, una hemianopsia derecha. Bueno. Fíjense que si el corte fuera aquí en el quiasma, vamos a tener solamente una lesión de las fibras nasales de un lado que van para el otro y del otro lado que van para el primer lado. Es decir, ambas retinas nasales no mandarían los impulsos hacia la corteza visual. Por lo tanto, si son ambas retinas nasales, ambas miran cada una al campo temporal de su lado. Vamos a tener una hemianopsia bitemporal. El paciente no vamos a estar en este segundo caso en que en ninguno de los dos ojos ve el campo temporal. Lo negro es la región ciega del campo visual de ese paciente. Entonces, sería más extraño una hemianopsia binasal porque implicaría la lesión exterior de un lado y del otro. En el quiasma sin lesión en el medio. Es bastante más infrecuente. Bueno, por supuesto, si tenemos pérdida de ambas cintillas o de ambos nervios ópticos, vamos a tener la ceguera completa. Si la lesión fuera en ambas regiones occipitales, hay un residuo en que podría haber como esto, pero con cierta visión en cañón, una visión de las áreas centrales. También puede haber lesiones propias de la córnea y no del resto de la vía, del globo ocular y no del resto de la vía óptica, por ejemplo, lesiones retinales bilaterales, como en el glaucoma, en que empieza a perderse, no tenemos aquí la imagen, se pierde la visión periférica y va quedando solamente la región central. O viceversa, puede también perderse, como en este caso, la visión central, como en las maculopatías. En ese caso, como la visión central es la que tiene que ver más con la precisión, con el paciente, por ejemplo, no va a poder leer, va a ver con sus campos periféricos, pero la visión más nítida la va a tener perdida. Debemos recordar siempre que primero se evalúa
cada ojo por separado. Una manera, bueno, es así pedirle al paciente que sin apretar el ojo que ocluye, lea con el otro ojo de cerca, de lejos, y en ese caso ya vamos evaluando visión cercana y lejana. Por supuesto, si la visión cercana es precisa y la lejana no, o viceversa, si el paciente en alguna de las distancias no logra una nitidez adecuada, el problema no está en la agudeza, sino probablemente en vicios de refracción. También debemos evaluar las pupilas, los reflejos pupilares, si uno quiere ver si ante la luz la pupila como corresponde se cierra. La pupila normalmente tiene entre 2 y 4, como mucho 5 milímetros de diámetro. Ante la luz debe cerrarse, pero la prueba se hace con la luz lateral, porque si lo hacemos de frente, vamos a encandilar al paciente y el resto del examen va a estar dificultado. Entonces el paciente nos mira de frente a nosotros, pero la luz viene de modo lateral. Si queremos evaluar el reflejo fotomotor, miramos el ojo iluminado y vemos si se cierra la pupila ante el estímulo lumínico. Si queremos ver el reflejo consensual, bloqueamos poniendo como un tabique la mano, digamos, entre la derecha y la izquierda del paciente para que la luz de este lado no afecte al ojo contralateral, y si estamos iluminando de este lado, miramos si hay una miosis, si se cierra la pupila ante la luz del lado opuesto. En ese caso nos va a hablar de una integridad de la vía del segundo par hasta el tronco, ahí es donde hace nexo, y el tercer par está íntegro del lado contrario para que pueda hacer la iridoconstricción. ¿Sí? Si no hubiera este reflejo, pero de este lado sí hay fotomotor, ilumino de este lado, se cierra la pupila de ese lado, se disminuye su tamaño, el fotomotor está. Quiere decir que las vías óptica de este lado y motor ocular común de este lado están íntegras. Si no había consensual, cuando iluminaba de acá, perdón, había consensual, pero este ojo no reaccionaba, la vía óptica estaba de acá, porque cuando iluminé, este se cerró, quiere decir que el registro de la luz estuvo. Entonces, pero si este no se cerraba, había registro de luz, pero no se cerró, a pesar de recibir el estímulo, es porque el tercer par de este lado del derecho no funcionaba. Había una lesión del tercer par en ese caso. Si por el contrario, cuando ilumino este, se cierra, es decir, está íntegra la vía del reflejo de este lado, ¿sí? Pero cuando estoy iluminando este, habiendo vía óptica íntegra, este no se cierra, es porque el tercer par de este lado es el que no anda, ¿sí? Bueno, es decir, vamos interpretando, según lo que vemos en el paciente, qué tipo de lesión hay. Por último, en cuanto a la visión de los colores. Existen algunas tablas, como las llamadas tablas de Ishihara, en que el paciente, aquí vemos nosotros, bueno, por lo menos algunos de nosotros, vemos el 8, ¿sí? El paciente distingue el rojo del verde. En este caso también hay un 5, ¿sí? En que se distingue el verde del rojo. En el paciente que no distingue estos colores entre sí, no, digamos, ve la suma de todas las esferitas, pero no logra distinguir la presencia de números. Y el fondo de ojo es un elemento fundamental en la clínica, por supuesto no solo para conocer el estado ocular, sino también para conocer otros elementos. Se pueden distinguir, por ejemplo, si hay edema de papila. Fíjense que en lugar de ser un borde nítido, como en este caso, el disco de la papila, que es por donde entra el nervio óptico en el globo ocular, si vemos ese borramiento, podemos pensar que está edematizado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la hipertensión endocraniana.
si normalmente el 80% de la gente se puede visualizar en las venas, que son las de mayor diámetro, las arterias son un poco más finitas, el latido venoso. Se ve un latido, se hinchan y se deshinchan cíclicamente con los latidos cardíacos, las venas. Cuando eso desaparece, a veces puede desaparecer antes que la aparición del edema y es el signo probablemente más precoz de la hipertensión endocraniana. Pero como no toda la gente tiene ese latido venoso, nosotros debemos en los pacientes hacer rutinariamente, cuando conocemos al paciente, un fondo de ojo en el consultorio y registrar si existe ese pulso venoso. Si no existía, bueno, el día que no lo vemos no nos llama la atención, pero si existía y se pierde, eso sí nos debe llamar la atención como signo de probable hipertensión endocraniana. El movimiento ocular se evalúa conjuntamente para los nervios oculomotores, ¿sí? Que son el tercero, el cuarto y el sexto par. Motor ocular común, el tercero, patético el cuarto y motor ocular externo el sexto. En la foto estamos viendo un ojo de frente, el ojo derecho de un paciente, la línea media está digamos, de este lado, como señala el cursor. Tenemos el recto interno, recto externo, recto superior, recto inferior, oblicuo inferior y oblicuo superior, que es el único inervado por el patético, que tiene un tendón directo y un tendón reflejo desde el ángulo superinterno del ojo. Esta parte vuelve hacia atrás, hacia el ojo, ¿sí? A ver, lógicamente, si se contrae el recto superior, el ojo va a ir hacia arriba, el recto inferior hacia abajo, recto externo para su lado y recto interno hacia lo nasal. El oblicuo superior llega al globo ocular de dentro afuera y de delante hacia atrás y se inserta por detrás del ecuador del ojo, digamos. Entonces, cuando se contrae, ¿qué hace? Al contraerse, digamos que la córnea va a apuntar hacia abajo y afuera. Pero al mismo tiempo, como está traccionando en este sentido que vemos, va a rotar el ojo, el globo ocular va a tener una rotación interna, ¿sí? Como si rodase este disco hacia lo nasal. Esto es importante entenderlo porque a veces ven en los textos que dice que el oblicuo superior produce rotación interna del globo ocular y podemos malentender y creer que va a rotar hacia adentro como si la córnea se dirigiera hacia adentro. No, es sobre el eje axial del ojo, va a haber una rotación, ¿sí? Pero el movimiento fundamental es hacia abajo de la córnea, es para mirar hacia abajo y afuera. Digamos que si este paciente baja las escaleras y tiene a la derecha una baranda, bueno, se va a poder tomar de ahí y el ojo le va a poder mirar esa baranda, ¿sí? Si estuviera paralizado, puede no verla. Si estuviera paralizado, el patético. Bueno, y si estuviera alterado el motor ocular externo, el ojo se va a desviar mirando hacia adentro, porque desde afuera no lo tiene y predominan los demás músculos. Y así con la función de cada uno de los músculos que estamos hablando y por supuesto de los nervios que le llevan el impulso. El trigémino. El trigémino es un nervio mixto, ¿sí? Ustedes recuerdan, enseguida vamos a repasar el origen aparente de los pares craneales. Recuerdan que sale por cara antero-lateral de protuberancia anular, también conocido como el puente de Barolio, por quien lo describiera. Bueno, y tiene tres ramas. La rama oftálmica, puramente sensitiva,
la rama maxilar superior, puramente sensitiva, y la rama maxilar inferior, que es la única rama mixta. ¿Y mixta para qué músculos? La parte sensitiva, tenemos aquí en la imagen, ¿sí? De la comisura labial hacia abajo y atrás, ¿sí? Del ángulo externo del ojo hacia arriba y adelante tenemos la rama oftálmica, y en el medio la rama maxilar superior con la sensibilidad de esas regiones. La función motriz del trigémino es exclusivamente para los músculos masticatorios, no es para los músculos faciales de la mímica, del cual se ocupa enseguida. Vamos a ver el séptimo par o facial. Entonces, solamente la función masticatoria es la motora de la rama mandibular o maxilar inferior del trigémino. En cuanto a la sensibilidad, hay cierta disposición en tela de cebolla, ¿sí? En lo cual lo más periorificial va a corresponder a la sensibilidad que se proyecta hacia protuberancia, y lo más periférico va hacia bulbo, incluso en médula alta. Recuerden, el núcleo de la raíz espinal del trigémino, ¿sí? Bueno, hay distintas cosas para evaluarlo. Por ejemplo, si el paciente logra cerrar con fuerza la boca, uno puede palpar los maceteros. Si pone algo para que trate de cerrar, digamos, o directamente apretar los dientes cuando la boca ya está ocluida, vemos endurecerse, engrosarse los músculos maceteros, porque están inervados justamente por el trigémino, ¿sí? También los pterigoideas internos, que tienen el recorrido paralelo al macetero, pero por dentro del hueso maxilar. Otro movimiento que se puede evaluar, aparte de apretar la mandíbula inferior contra la superior, son los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Fíjense, el cursor les va a representar de dónde a dónde va la proyección sobre la superficie del músculo pterigoideo externo, que va desde la ala externa del esfenoides hacia el cuello de la mandíbula. Al contraerse, lleva la mandíbula hacia el lado opuesto, ¿sí? Entonces, y lo mismo la del lado derecho, señalo ahora, hace este recorrido el músculo pterigoideo externo. Cuando se contrae, arrastra la mandíbula hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Diciéndole al paciente que abra un poco la boca, y porque si no, no puede lograr ese desplazamiento, los dientes no lo permiten, abre un poquito la boca y desplace la mandíbula para un lado o para el otro. Si la desplaza para la izquierda, el músculo pterigoideo externo afectado, sano, va a ser el del lado derecho. Si la desplaza hacia la derecha, es por funcionamiento del pterigoideo externo del lado. A ver, espérenme un segundito. Espérenme un segundo. Si queremos evaluar ambos pterigoideos externos juntos, sencillamente le decimos al paciente que abra un poquito la boca y que adelante la mandíbula. La protrusión mandibular es tarea conjunta de ambos pterigoideos externos. Todo esto para evaluar, por supuesto, la parte motora del trigémino. También la vía motora, por supuesto, se evalúa a través de los reflejos, y ahí sí tenemos una imagen del reflejo maceterino. Interponemos nuestro dedito para no voltear directo al paciente con el martillo. En este caso, le pedimos al paciente que abra suavemente la boca, la teta semiabierta, apoyamos nuestro dedo y golpeamos, de modo que el golpe no en dirección antero-posterior, sino de arriba a abajo y de delante hacia atrás, como para que el movimiento del elemento percutor tienda a abrir más la boca. De esa manera se distienden los músculos maceteros, los músculos pterigoideos internos y el músculo temporal, que son los músculos masticatorios,
y la reacción va a ser el cierre de boca. Entonces sentimos ese rebote en nuestro dedo palpatorio. También, por supuesto, están los reflejos en que la parte sensitiva, este que acabamos de decir, el reflejo mandibular, es una vía sensitiva del trigémino y la vía motora también del trigémino. En cambio, tenemos, por ejemplo, el reflejo corneal, en que se toma con la puntita de un pañuelo, algo muy suave que pueda tocar la región externa de la córnea, avanzando siempre desde afuera para que el paciente no vea y no cierre los ojos para proteger. Entonces, avanzando desde afuera, en cuanto tocamos la córnea, se cierra el párpado. Esto es un reflejo en que la vía sensitiva es trigeminal, pero la vía motora, la oclusión del párpado, es facial. Entonces es un reflejo, el reflejo corneal o córneo-palpebral, un reflejo trigémino facial. El maceterino o mandibular es un reflejo trigémino trigeminal, vía aferente trigémino, vía eferente también trigémino. ¿Estamos? Bueno, y otros reflejos son, por ejemplo, la percusión, el reflejo superciliar, la percusión en el arco superciliar, se cierra el ojo, la vía aferente es trigeminal, la vía eferente es facial, trigémino facial. ¿Sí? Lo mismo el reflejo glabelar, si la percusión es en la región de la glabela, se cierran normalmente ambos ojos, vía trigémino facial también. La sensibilidad, como siempre, se puede tomar se toca o se pincha, que el paciente discrimine qué tipo de estímulo es el que hay, uno va tocando sucesivamente, esto se ve más en la práctica, es difícil exponerlo en forma teórica, la sensibilidad táctil, la sensibilidad al frío o al calor, tocando la piel con un elemento caliente o frío, puede ser un tubo de ensayo con agua tibia y con agua fresca para que el paciente a ojos cerrados lo diferencie, o puede ser de pronto calentar con un encendedor un mango de una tijera en el consultorio o de una tijera metálica, probar contra nuestra piel que no queme y alternar el tocar con uno u otro mango de la tijera para que el paciente diferencie lo frío del calor. Vamos a pasar al facial, el séptimo par, el sexto ya lo vimos como oculomotor, junto con el patético y el tercer par o motor ocular común. Para hablar del facial vamos a hacer primero un pequeño repaso anatómico. Esta tomografía de cráneo nos muestra el peñasco de un lado y del otro, la región en que corresponde las regiones aireadas que tienen que ver con las celdillas mastoideas y con la caja del tímpano, el cerebelo y en esta región el tronco encefálico. Si vemos esto mismo con el apoyo de una resonancia, vamos a ver más detalle y en ese caso vamos a poder ver la región bulboprotuberancial, ¿sí? Y vamos a ver más detalles. Acá fíjense que incluso podemos llegar a ver en la caja del tímpano que les señalaba, esta es la cabeza, esto es anterior, por supuesto, acá ven los senos frontales, las regiones de las órbitas, bueno, vamos a tener adelante la cabecita del martillo y detrás, con una articulación de encaje recíproco, vemos la región superior del yunque. Eso significa que por fuera vamos a tener más o menos aquí la proyección de la membrana del tímpano. Esto que vemos aquí son vueltitas del caracol óseo que apunta hacia adelante y afuera, ¿sí? Y abajo y afuera. Bueno, acá la flecha nos marca en este caso, pero no vamos a entrar en detalle porque no es lo que interesa ahora.
Fíjense, esta línea de fisura, de fractura, es una fractura del peñasco. Olvidemos lo patológico y sumémosle a esta proyección la que probablemente hayan visto en imágenes de libros, en donde se habla ya del contenido, conducto auditivo interno, ¿sí? Región de la caja del tímpano, y desde la región del surco bulbo protuberancial sale y atraviesa esta región que, como ven ya en la anterior, perdón, acá es el ángulo entre el puente o protuberancia y el cerebelo acá atrás, y el puente o protuberancia acá adelante. Esta región es la del ángulo pontocerebeloso. Volviendo a la imagen que teníamos aquí, tenemos que por ese ángulo pontocerebeloso pasa el nervio auditivo y el facial. Desde donde estamos mirando, que es desde arriba, lo que está en el fondo es el auditivo, y lo que está encima es esta línea amarillita, este es el facial, que acá hace su segunda rodilla. La primera rodilla la hace cerca del techo del cuarto ventrículo. Por debajo y adelante tenemos la rama coclear, y por debajo también, pero más hacia atrás, la rama vestibular del nervio auditivo. Fíjense cómo una lesión en el conducto auditivo interno podría afectar al nervio auditivo con sus dos ramas y también al nervio facial. Fíjense que si la lesión estuviera en el ángulo pontocerebeloso, como aquí tenemos también que va hacia adelante al nervio trigémino, si sumamos una lesión del trigémino ya podemos pensar que la lesión no está en el conducto auditivo interno, aunque afecta a facial y auditivo, sino que está en el ángulo pontocerebeloso, donde se juntan los tres nervios, el octavo, el séptimo y el quinto, ¿sí? Y a veces también puede haber lesión cerebelosa, depende del tamaño y de la categoría de la lesión. Es importante, y para eso es que traje a recordar estas estructuras anatómicas, porque fíjense, aquí en el ganglio geniculado, se ubica en esta segunda rodilla del facial, salen los nervios petrosos, superficial, mayor y menor. El facial se va, pasa por adentro y arriba en la caja del tímpano, se va hacia atrás y después iría hacia la pantalla, alejándose de nosotros que estamos mirándolo, es decir, hacia abajo del paciente, hacia lo caudal, para salir por el agujero estilomastoideo del facial. Y en el camino larga la cuerda del tímpano, la cual sirve, por ejemplo, para el gusto de los dos tercios anteriores de la boca. El posterior tiene que ver con la sensorialidad, con el glosofaringio, y larga también una herramienta sensitiva para el conducto auditivo externo. Todo eso dependientes del séptimo par prima o intermediario de Reisberg. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque si el paciente tiene, aquí larga además, ya a nivel del acueducto de falopio, ¿sí? Va a alargar una ramita para el músculo del estribo. Si la lesión estuviera ya fuera del cráneo, en la parótida, cuando entra el facial, vamos a tener una parálisis del nervio facial por lesión de las vías motoras, pero todo esto de acá va a estar íntegro. Por lo tanto, el músculo del estribo va a funcionar bien, los petrosos van a funcionar bien. Entonces, si el paciente, además de una lesión motora, le sumamos el paciente tiene una hiperacusia, le retumban los sonidos, podemos pensar que se paralizó el nervio del músculo del estribo, es decir, ya tenemos la lesión aquí o más proximal, donde las fibras estas todavía están. Si el músculo del estribo funciona bien, la lesión es posterior. Si el paciente tiene además alteraciones en la secreción de la glándula lacrimal, por ejemplo, podemos pensar que la lesión es proximal, más todavía, porque es antes de que se salga el petroso. Entonces, y si la lesión combina al auditivo, ya sabemos que la lesión está acá y no es distal a eso.
Entonces, según a qué tipo de alteraciones clínicas presenta, podemos deducir sin necesidad de todos esos estudios, que igual vamos a estudiarlo después, pero podemos ya deducir de qué se trata. Y aquí tenemos la imagen del paciente con la parálisis facial, la parálisis motora, en la cual se afecta, si la parálisis es de todo el nervio y no a nivel del sistema nervioso central, puede afectar la vía del temporofacial y el ojo este no va a cerrarse bien, ¿sí? Y la del cérvico facial, entonces tampoco va a funcionar los músculos de la mímica que tironean hacia la derecha, en este caso a la comisura labial. Por eso la boca se desvió, boca cerrada, pero el paciente tiene una desviación hacia la izquierda. Esta forma, finito acá y más engrosado de este lado, es lo que se denomina facies o boca en raqueta. La parálisis facial derecha entonces produce desviación de la boca hacia la izquierda. Si se compromete todo el facial, también las fibras superiores, no va a poder cerrar adecuadamente el ojo este paciente, ¿sí? También puede lagrimear en exceso, entre otras cosas, porque al caer el párpado se deforma la entrada del conducto lacrimonasal y se forma un lago oftalmos, un laguito acá abajo, de lágrimas que no pueden irse hacia las fosas nasales como lo hacen normalmente, bueno, se evidencia de esta manera. Y además, si hay una alteración en el facial, por ejemplo, una infección herpética, podríamos tener una lesión que comprometa también a las ramas del intermediario del Reisberg, que dan la inervación sensitiva del conducto auditivo externo y la región llamada la concha del oído externo, del pabellón auricular. En esta región podríamos ver vesiculitas propias de una lesión herpética. O podríamos sencillamente, aunque no haya herpes, registrar una pérdida de la sensibilidad si la lesión es proximal antes de que el nervio haya mandado las ramitas que venían con el intermediario de Reisberg. Pasamos al octavo par. El octavo par o vestíbulo coclear, o se llama auditivo, pero en realidad no debemos olvidar los componentes que tienen que ver con el equilibrio. Entonces el octavo par lo valoramos evaluando el equilibrio del paciente y evaluando la vía auditiva. Recordemos para eso que la vía auditiva tiene que ver con la conducción del estímulo, de las vibraciones del estímulo sonoro desde el aire exterior hasta la membrana del tímpano, luego los huesecillos y de allí hacia la cóclea. La cóclea ya pertenece al oído, por supuesto, al oído interno y tiene directo contacto con el nervio óptico. Cuando las alteraciones están antes de llegar a la cóclea, hablamos de alteraciones de conducción del sonido. Cuando la lesión está en la cóclea, hablamos de una sordera o una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? O de percepción. Ahora, ¿cómo diferenciamos dónde está la lesión? El paciente en ambos casos puede decirnos que escucha poco. Una manera, por ejemplo, es viendo la sensibilidad al sonido. Si golpeamos un diapasón y vibra, si lo apoyamos sobre el vértex equidistante de un oído y del otro, si el paciente tiene una alteración en la conducción del estímulo sonoro, aquí el estímulo sonoro llega al oído interno a través de hueso. No tiene nada que ver la conducción a través de los huesecillos. Ahora, al no tener esa interferencia, ese sonido que viene, digamos, de afuera, al colocar el diapasón y transmitirse el sonido a la cóclea, de este lado, del lado lesionado,
vamos a tener que se escucha más. ¿Por qué? Porque no hay interferencia, digamos, que venga desde afuera. Entonces se va a escuchar más, como si estuviera lateralizado el sonido, como si viniera más del lado, en este caso derecho, si vemos al paciente de frente que izquierdo, vamos a escuchar más que del otro lado, en el lado lesionado, por falta de la interferencia del sonido por conducción, que de este lado está funcionando, interfiere y no permite tanto que se escuche lo del estímulo del diapasón. Entonces, en las hipoacusias de conducción, lateraliza, siente el sonido de la prueba de Weber, se llama, más hacia el lado de la lesión. En la hipoacusia neurosensorial, como es en el oído, viendo al paciente de frente, también en el oído derecho, pero en la figura de la izquierda que tenemos, cuando la lesión es en la córnea, por supuesto, el paciente no va a escuchar, aunque se lo transmita el hueso, ¿sí? Pero del otro lado sí. Por lo tanto, en la hipoacusia neurosensorial lateraliza, escucha más, por supuesto, del lado sano. En la de conducción dijimos, va a escuchar más en la prueba de Weber del lado enfermo, ¿sí? Cuando no recuerdan si las pruebas, ahora vamos a ver la de Rine, la de Schwaber, cuando no recuerdan cuál es la del medio, acuérdense que la W tiene esta puntita central que nos marca que la prueba es la que se toma en el centro, en la línea media, ya sea el vértex, ¿sí? O puede ser un poquito más atrás. La prueba de Rine es una prueba en que el diapasón se apoya sobre la apófisis mastoides, sin tocar las ramas para que siga vibrando. Nosotros lo agarramos del mango, golpeamos el diapasón para que vibre y lo apoyamos su mango sobre la apófisis mastoides. Con esto el paciente va a escuchar por transmisión ósea, ¿sí? La cóclea va a ser estimulada y el paciente escucha. Como es normalmente más sensible la vía de conducción, el paciente escucha mejor a través del aire que hace vibrar la membrana del tímpano y esto lo transmiten los huesecillos hacia la cóclea por la ventana oval. Cuando el paciente ya no escucha más, uno le dice, a ver, señor, señora, por favor, dígame qué siente. Siento que vibra, siento un ruido, fenómeno. Avíseme en cuanto deja de escucharlo. Y en cuanto deja de escucharlo, sacamos el mango de la apófisis mastoides y acercamos las ramas que todavía vibran al orificio auditivo externo. Y el paciente va a decir que vuelve a escucharlo. Claro, porque aunque la vibración sea menos intensa, el conducto auditivo externo, la vía de conducción, funciona bien. En el paciente que tiene una alteración en la conducción, cuando hacemos esto no dice vuelvo a escucharlo, ¿sí? En cambio, en el paciente en que la hipoacusia es de transmisión, perdón, de percepción, al hacer esto y estimular la vía de conducción, que es más sensible, el paciente va a volver a escuchar. Entonces, hacemos esto a un lado y hacemos, por supuesto, en el oído contralateral. Esta es la llamada prueba de Rine. Entonces, primero óseo, luego aéreo. La prueba de Schwaber yo la aconsejo menos porque es tomar el tiempo en la percepción de la vibración hasta que el paciente deja de oírlo. Pero como el tiempo varía también según cuánto de intenso fue el golpe que le dimos para esta vibración y esto no es siempre parejo, la prueba da la sensación de ser más inexacta y lo es. Si vamos a la rama vestibular, el equilibrio tenemos, aparte de lo que nos refiere el paciente recuerden que puede hablar de vértigo, por ejemplo, sensación de rotación subjetiva, siente que rota el paciente, u objetiva, siente que el mundo da vueltas a su alrededor. Hay distintas maneras de evaluarlo, por ejemplo, la presencia o no de nistagmus. ¿Sí? Nistagmus es un movimiento alternante, oscilatorio, de los globos oculares. Una manera que pueden comprobarlo con bastante simpleza es
haciendo rotar a una persona parada, que gire sobre sí mismo digamos, varias vueltas, y al detenerse puede decirnos que siente mareo, nos dice eso, pero en realidad es vértigo. La gente no lo diferencia, el que no tiene formación en medicina, el mareo y el vértigo no siempre conoce las diferencias. El paciente puede decirnos que está mareado y que se refiere a vértigo. La diferencia, el vértigo es la sensación de rotación, el mareo es simplemente la rotación la sensación, perdón, de inestabilidad. Cuando hacemos girar a una persona sana, como decía, al detenerse vamos a ver que sus ojos oscilan con una fase rápida, que es la que vemos como que los ojos saltan hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo, en un nistagmus horizontal. El nistagmus tiene el nombre de esa fase rápida. Hay una fase lenta que no distinguimos, pero para el que pueda repetir sus fases rápidas es porque esa fase la hace en que el ojo vuelve a su lugar y otra vez salta hacia el lado de la que lleva el nombre del nistagmus, a derecha, izquierda, ascendente o descendente. Bueno, el paciente, otra manera de evaluar el nistagmus es poner nuestro dedo a unos 20-30 centímetros por delante de los ojos del paciente, decirles que lo mire fijamente y vemos que los ojos tienen ese movimiento oscilatorio, el cual se nota mejor si desplazamos nuestro dedo índice bien hacia afuera o bien hacia lo nasal del ojo que estamos evaluando, ¿sí? Tenemos también la prueba de Romberg, en que el paciente se incorpora, está parado con los ojos, con los pies ligeramente separados. La prueba se sensibiliza. Si el médico le pide que haga esto, un pie delante del otro, ¿sí? El paciente, preferiblemente con los ojos cerrados, va a oscilar para un lado o para el otro, más va a oscilar en el Romberg sensibilizado, y la mantención o no del equilibrio en estas situaciones nos va a ir dando sus resultados. Otras pruebas son el pararse sobre un pie, el marchar en el lugar. El paciente levanta y baja los pies como si estuviera caminando, pero sin desplazarse. Y también la marcha en estrella. El paciente se le pide a ojos cerrados que avance, que retroceda reiteradamente, advirtiéndole que antes de que pudiera chocar con la pared se lo vamos a avisar para que lo haga sin miedo, y si se desplaza, sigan la flecha de mi cursor, va hacia adelante. Si mirásemos desde arriba las marcas en el piso, sus huellas, va hacia adelante, va hacia atrás, va hacia adelante, va hacia atrás. Si digamos la dirección no está bien regulada por esa alteración en el equilibrio y a ojos cerrados, digamos, tiende a una lateralización, en lugar de ir como ahora el cursor adelante, atrás, va a ir a ojos cerrados, desviándose siempre, y dibuja, digamos, una estrella sobre el piso. Eso es lo que hace hablar de la marcha en estrella que habían descrito ya Banich y Boyle. La maniobra de Dix-Hallpike es una maniobra en que el paciente con vértigo, si se trata del vértigo posicional paroxístico benigno, eso es tema de otra charla, puede incluso solucionarse al desplazar los otolitos que se fijaron en su aparato vestibular, los desplaza, y el paciente, con el movimiento brusco que le genera el médico, y puede incluso esto ser terapéutico, pero eso es tema de otra conversación. Pasamos del octavo par al glosofaringio, ¿sí? Noveno par. Recordamos que tiene sobre todo la función su función es en la deglución, también tiene fibras sensoriales para el tercio posterior de la lengua y para la orofaringe, ¿sí? Y rinofaringe. Una manera de ver cómo va la deglución, una es decirle al paciente que diga A, con la, digamos, sosteniendo la lengua para ver el paladar blando,
Y si durante ese momento asciende también la faringe. Y recordemos que también el paciente puede como síntoma contar que cuando traga la comida alguna retorna hacia las fosas nasales, o el paciente que se atraganta cuando come porque no degluye adecuadamente. Esto es muy importante hacer la evaluación antes de comenzar a alimentar a un paciente que ha tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, y tenemos que evaluar cómo funciona la deglución para evitar que el darle de comer no produzca, por ejemplo, una neumonía por aspiración. Entonces, el décimo par pasamos ahora, es el vago o neumogástrico. Hay algunas maneras clínicas, también tiene que ver con la deglución, pero, por ejemplo, recordemos que el parasimpático, a nivel craneal, el parasimpático tenía que ver con los nervios craneales y con los plexos sacros, ¿no? El simpático, la proyección exterior era a nivel toracolumbar, por eso decimos parasimpático, es más largo la palabra, desde parasimpático es cráneo sacro, en cambio simpático es toracolumbar, son las cadenas de los ganglios simpáticos toracolumbares, ¿no? De la columna vertebral. Pero bueno, si vamos al parasimpático, que es el nervio vago, como parasimpático enlentece, produce su funcionamiento bradicardia. Una lesión del nervio vago, el nervio neumogástrico, podríamos registrarla con un pulso más acelerado, ¿sí? Por predominio del simpático. También podemos notar en el paciente, si tiene la lesión solamente del neumogástrico de un lado, podría haber una alteración por la vía de su nervio recurrente que inerva a la laringe, y el paciente tener, con la lesión unilateral, una voz bitonal, que es una voz como la que estoy haciendo en este momento, que nos recuerda a nuestro querido amigo de los dibujitos, el gallo Claudio. Eso es la voz bitonal. Sepamos que puede no ser de origen central y en el nervio vago, sino, por ejemplo, también una lesión del nervio recurrente en sí mismo, como a veces puede ocurrir en los aneurismas aórticos por el recurrente izquierdo, ¿verdad? Bueno, también tenemos que pensar, cuando hay una lesión en el neumogástrico, a qué nivel está. Puede estar en el bulbo, puede estar en el agujero rasgado posterior por donde sale, o eh, en la fosa, vertebromaxilar, a distintos lugares según donde sea la lesión. El espinal es el nervio que principalmente se ocupa de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Ambos, digamos, el trapecio nos sirve, por ejemplo, para elevar el hombro. Si ponemos resistencia y le decimos al paciente, a la paciente, que eleve sus hombros, tratando de oponernos a ellos, podríamos notar menos fuerza de un lado que del otro, y eso nos marcaría un lado lesionado. Recordemos que el esternocleidomastoideo tironea de la apófisis mastoides, acercándola hacia el esternón y la clavícula, y por lo tanto el paciente rotará, al contraerse ese esternocleidomastoideo, en este caso el derecho, la cabeza va a rotar sobre el cuello como para dirigir la mirada hacia el lado opuesto. Si ponemos nuestra mano en el mentón del paciente y le pedimos, ¿sí? Perdón, en el mentón, en este lado del lado izquierdo, y le pedimos que gire su cabeza hacia la izquierda y la fuerza está disminuida, con respecto a si lo hace para el otro lado contra resistencia, podemos pensar en una alteración a nivel del nervio espinal. Por último, el hipogloso mayor es el nervio que sirve, por ejemplo, para proyectar hacia adelante a la lengua. Recuerden, por ejemplo, los músculos, acá no vemos el maxilar, la lengua está tapando, pero desde la cara interna o posterior del ángulo maxilar sale
por ejemplo, el músculo geniogloso que va hacia la región posterior de la lengua, ¿sí? Cuando se contrae ese músculo, la parte de atrás de la lengua se adelanta y la punta va a ir entonces hacia el lado opuesto. Cuando se contrae con ambos hipoglosos juntos, la lengua va hacia adelante, se protruye de un modo parejo, simétrico. Cuando de uno de los dos lados no anda bien, hay una lesión del hipogloso, el otro predomina. Al adelantarse, por ejemplo, estoy señalando del lado izquierdo, al adelantarse la parte posterior de la lengua, se va a ir desviando la parte derecha, en este caso, donde estaría lesionado, no se adelanta la lengua, por lo tanto la punta queda retraída de ese lado y se adelanta del otro. La punta de la lengua va a desviarse apuntando hacia el lado lesionado en las lesiones del hipogloso mayor. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome del agujero condilio anterior, que es por donde sale el hipogloso, de endocráneo hacia exocráneo. Y vamos a hacer un resumen entonces. Olfatorio tiene que ver con la función del olfato, el óptico, agudeza, campos, reflejos pupilares y fondo de ojo, motor ocular común para los movimientos extrínsecos y para las pupilas, ¿sí? A través del tercer par se produce la iridoconstricción, a través del simpático, que viene del ganglio estrellado, la iridodilatación. El patético también es uno de los oculomotores para mirar hacia abajo y afuera. El trigémino con sus tres ramas, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior, solamente mixta, la maxilar inferior, que además de la sensibilidad de la mandíbula, los dientes, la dentadura inferior y las ramas para el extremo anterior de la mandíbula a través de la que sale a través del orificio mandibular, las ramas motoras para los músculos masticadores. ¿Sí? El trigémino, la sensibilidad de toda la cara, mi cráneo. ¿Sí? El motor ocular externo, otro oculomotor para la mirada hacia afuera, el facial, cervicofacial o facial inferior, facial superior, temporofacial. Vamos a ver que hay diferencia según las lesiones sean central o periférico. Esto no lo hemos comentado, el nervio facial, cuando lo que se lesiona es antes de su núcleo, en que se juntan fibras del cérvico y del temporofacial, el nervio, cuando ya salió de su núcleo, del núcleo facial, tiene todas las fibras juntas y su lesión puede producir parálisis cérvico y temporofacial. Como la proyección de la vía del haz geniculado que llega a los núcleos desde la neurona 1 en la corteza cerebral es bilateral, cuando la lesión es proximal, se respetan las fibras del temporofacial, que son fibras para ambos lados. En cambio, el cérvico-facial, las que van para el cérvico-facial, todas cruzan y van al núcleo del facial contralateral. Por lo tanto, todas las que salen de ese núcleo van a ser van a abarcarse todas las fibras que salen del núcleo superior e inferior, se lesionan, pero las que llegan al núcleo son las del temporofacial, son de ambos lados, las del cérvico-facial son todas contralaterales. Por lo tanto, cuando la lesión es superior, la lesión del temporofacial va a ser menor, porque algunas fibras llegan luego desde el lado contrario. El nervio estatoacústico o auditivo se evalúa con las pruebas de los índices, en que uno puede, por ejemplo, decir que suba y baje sus índices a ojos cerrados y vamos a ver con las manos delante de su cuerpo y vamos a ver que se van desviando hacia uno u otro lado según la alteración del equilibrio que tenga. La marcha también y la presencia o no de nistagmos.
Con lo acústico tenemos las pruebas de Rine, las de Weber, y también existe la de Swabacher, que no es la aconsejable. El glosofaringio lo evaluamos con la deglución, los reflejos de la úvula, ¿sí? Y el gusto de la región posterior de la lengua. El neumogástrico vamos a evaluarlo con el pulso, la voz y por supuesto la deglución a nivel de la faringe. El espinal con los movimientos de hombros, escápulas, donde se inserta el trapecio, ¿sí? Y la rotación cefálica para el esternocleidomastoideo. Y el hipogloso mayor, si está alterado, puede haber alteraciones al adelantar la lengua, en la movilidad de la lengua, alteraciones también en el trofismo lingual del lado afectado. Ahora vamos a los síndromes alternos. La idea no es hablar de cada uno de los síndromes alternos en detalle, sino de transmitir la idea de cómo debemos pensar para interpretar dónde hay una lesión ante un cuadro de alteración alterna. El paciente no viene diciendo tengo un síndrome alterno, sino que nosotros detectamos que la lógica de sus alteraciones neurológicas es bilateral, ¿sí? Pero asimétrica. Por ejemplo, acá vamos a recordar un poquito, tenemos bulbo olfatorio, cintillas olfatorias, nervios ópticos, cintillas ópticas, ¿sí? Entonces primer par, segundo par es el óptico, ¿sí? Olfatorio, óptico, tercer par o motor ocular común, ¿sí? Allá a nivel donde están los pedúnculos cerebrales. Tenemos después en el surco, yendo hacia atrás, el patético viene desde atrás, desde el techo del cuarto ventrículo, el cuarto par. Estamos hablando del origen aparente, porque el origen real está en estos cortes, en el interior del tronco. Acá estamos hablando por donde emergen estos pares, hacia el exterior del encéfalo. Entonces, primer par, segundo par, tercer par, o en el agujero ciego, en la cara interna de los pedúnculos cerebrales. El cuarto par viene desde atrás, desde el techo o válvula de Viesant del cuarto ventrículo. El quinto par por la cara anterolateral de protuberancia, ¿sí? El sexto par, ¿sí? En la región donde se une el surco medio anterior con el surco bulbo protuberancial. Esto es protuberancia, esto es bulbo. Acá tenemos el sexto par. Y por el surco bulbo protuberancial, yendo más hacia atrás, tenemos también el séptimo par y el octavo par. ¿Sí? Surco bulbo protuberancial. ¿Sí? Después, como vamos a ver enseguida, digamos, y ya lo habíamos nombrado, si hay una lesión en donde salen todos estos, por ejemplo, en el espacio, en el ángulo pontocerebroso, puede estar lesionado estos tres nervios juntos. El condilio anterior, esto se apoya sobre el agujero rasgado anterior, perdón, acá está. Y estos son el glosofaringio, neumogástrico y espinal. Están todos detrás de la oliva. Recordemos que la oliva era la característica en la cara anterior, antero-externa del bulbo. Por detrás de la oliva, surco retroolivar como continuación del surco bulbo protuberancial, pero ya hacia caudal, el 9, el 10 y el 11. Y el par 12 por delante de la oliva. Fíjense aquí, tenemos un corte del mesencéfalo, sale el tercer par. Esto es anterior, esto es posterior. Acá sale el tercer par. Pero, ¿qué es un síndrome alterno? Fíjense que sale ahí adelante, por donde pasa la vía piramidal. Si hay una lesión mesencefálica anterior, vamos a tener una lesión del nervio motor ocular común, por lo tanto el paciente no va a poder mirar hacia adentro. Por ejemplo, el recto interno mira hacia adentro. El paciente no va a mirar, el ojo se le va a desviar de este lado por predominio del sexto par hacia afuera. Parálisis del tercer par de un lado
y de la vía piramidal que va más abajo a cruzar hacia el otro lado. Entonces vamos a tener alterno, lado, en este caso izquierdo, parálisis del tercer par, y parálisis brachiocrural del lado contrario por estas fibras que después se van a cruzar. Entonces, esto es un síndrome mesencefálico anterior. ¿Sí? Síndrome mesencefálico anterior o síndrome de Weber. Un síndrome mesencefálico posterior podría afectar también al fascículo longitudinal posterior y alterar la coordinación oculomotora. Entonces, una lesión en el medio, vamos a pasar por la sustancia negra, por el núcleo rojo y alterar también entonces la coordinación del movimiento. Entonces podemos, según qué alteración hay, deducir en qué lugar del tronco encefálico está la lesión. Síndrome alterno, piénsenlo de esta manera. El nervio ya emergente de un lado, con fibras todavía de la neurona 1 que se van a decusar más abajo. Las del hipogloso ya se decusaron y por eso este es ya es la periferia del nervio craneal tercer par, perdón. Vamos a nivel protuberancial. A nivel protuberancial, fíjense, este es el núcleo del sexto par. ¿Sí? Sexto par que va para adelante y acá lo tenemos saliendo ahí adelante. El núcleo del facial, ahí está, manda sus fibras, neurona 2, ¿ya? Y sale por aquí. ¿Sí? Sale aquí afuera. Perdón, aquí. Bueno, entonces, fíjense que si la lesión es allí atrás, podemos tener alterado el sexto par de ese lado y también el séptimo par de ese lado. Si la lesión es anterior, como aquí, vamos a tener alterado el sexto par. Por lo tanto, el paciente no va a poder mirar para afuera. Si la lesión es derecha, no va a poder mirar para afuera, el ojo se le va a desviar, el ojo de ese lado, hacia adentro. Pero las fibras motoras largas de la piramidal van a decruzarse más abajo. Entonces vamos a tener una parálisis de la mirada hacia afuera, una parálisis del sexto par del lado de la lesión y una parálisis brachiocrural contralateral. El tercer par va a estar indemne más arriba, porque eso ya ocurrió arriba, ya ahí todavía no estaba la lesión. Entonces nos vamos dando cuenta, en este caso estamos hablando de un síndrome protuberancial anterior, el síndrome de Miller-Gubler. Bueno, y así, si pasamos al bulbo, recuerda acá, estas son las olivas vulvares, estas son las pirámides vulvares, y dijimos, por delante teníamos el hipogloso, bien adelante de la oliva vulvar, el hipogloso, ¿sí? Pre-olivar, aquí. Esto es la proyección de las pirámides. Aquí son las pirámides. Si se lesiona una lesión vulvar anterior, podemos tener una lesión del duodécimo par con atrofia y hemiatrofia lingual de ese lado, pero una parálisis brachiocrural contralateral, porque cuando llegamos al extremo inferior del bulbo se va a decusar la pirámide e ir a inervar al hemicuerpo contralateral. Ahora, si la lesión vulvar es un poco más posterior, vamos a tener compromiso también de lo que sale por aquí atrás, por detrás, por el surco retroolivar, que eran el 9, el 10 y el 11. Pero si es a nivel vulvar un poquito más alto, vamos a tener también lesiones a nivel del nervio estatoacústico, ¿sí? Del octavo par. Bueno, esto es una idea de cómo se debe pensar
en las lesiones según su manifestación clínica. Entendiendo esto, pueden pasar al estudio más detallado de cada uno de los síndromes alternos, que no son en sí el tema de esta charla. Hoy nos dedicamos a pares craneales, pero que debía ser mencionado para saber razonar su lógica. Ahora vamos a ver, aquí tenemos los nervios olfatorios, cómo recordar una forma mnemotécnica de cómo recordar los nombres y dónde salen los pares craneales a nivel del origen aparente, ¿sí? Esto, si tenemos el primer par de un lado y del otro, pasamos después al segundo par, el quiasma óptico, ¿sí? Segundo par, nervio óptico, cintillas ópticas. El tercer par sale, fíjense, tercer par. Sigan de dónde a dónde voy. Tercer par, cuarto par, quinto par, sexto par, séptimo, octavo, 9, 10, 11 y después el 12. La misma dirección de mi cursor, ahora lo van a tener con este numerito. Lo recorremos así y a través de este número, que sería el 3, alguna vez tuvo el epónimo 3 de Duisenberg porque lo describí, pero el mérito en realidad es para los anatomistas que descubrieron todo esto. El 3, entonces 11 por 3 lo convertimos en multiplicación y siguiendo la línea podemos recordar el origen aparente de cada uno de los pares craneales. Espero que esto les pueda ser útil. Bueno, hemos finalizado y en otras charlas terminaremos los cuadros de neurología. Muchas gracias.